A nivel mundial, la violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Los datos estiman que un 35% sufrieron violencia de pareja o violencia sexual en algún momento de su vida. Los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar la problemática fueron notables a través de la adopción de instrumentos específicos de protección de los derechos de las mujeres, dando cuenta que la violencia constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, basadas en los roles y estereotipos que la sociedad históricamente les atribuyó. A través del estudio realizado en San Ignacio de Mojos, nos aproximaremos a la realidad y causas de la violencia familiar en este municipio de la Amazonía boliviana, pero también conoceremos el conjunto de alternativas existentes que pueden contribuir hacia el logro de la igualdad de género, promoción y defensa de los derechos de las mujeres. En Bolivia, la violencia contra las mujeres es generalizada y va en aumento, teniendo el nivel más alto de violencia física en toda Latinoamérica. Organismos internacionales señalan a Bolivia como el segundo país después de Haití con mayor tasa de violencia sexual. Las cifras estiman que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares. Durante el primer semestre del 2015, en el país se registraron 42 feminicidios. Entre enero y octubre del 2014 fueron un total de 103 casos, 14 más en comparación con el 2013. Los datos revelan que aproximadamente el 35% de las víctimas tenía hasta 20 años de edad. Aún así, los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres fueron evidentes. La Constitución Política del Estado, la Ley 45 y desde el 2013 la Ley 348 son parte del marco normativo nacional fundado en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos y que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En San Ignacio de Mojos, una de las temáticas de mayor envergadura que afectan a la convivencia familiar es la violencia. Muchas veces, aunque no lo golpeen, pero reiteradamente le insultan o le dicen que no vale para nada, no sos mujer para mí, que sos fea o estás gorda. Y nosotros, como decía yo, él llevó un huasca y yo conozco que duele el huasca. Así que tenemos que tener miedo a nuestros padres y madres. A veces hasta el propio hermano le insulta también a la hermana. Siempre le dice que está gorda, ¿no? O chancha, le dicen ahí, que son los más comunes que se escucha por acá. Y el golpe,
cuando no se le obedece rápido al hombre, por todo y por nada la golpea, y si no le hace caso, está golpeándolo. A veces lo golpean en delante de los niños. Tenemos castigo nosotros como decir, yo tengo a mi esposo, que me golpee, no me voy a dejar. Y yo no lo hago nada yo a él, y no lo siento en mi mano con su cuerpo de él. Yo tengo que venir acá al camino y le doy queja, y él tiene que callar. Yo tengo que pedir a los huasquitas para que le dé huasca, para que siente él. Según resultados del estudio, se atribuye que las causas de la violencia son externas, como la pobreza o el consumo de alcohol. Y en ocasiones se culpabiliza a las mujeres por originar o soportar violencia. Según el pasado, que hasta ahora sigue todavía, dicen que porque son hombres. Si mi papá golpeaba a mi mamá, ¿por qué yo no voy a hacer? Si mi papá hacía esto, ¿por qué yo no? A veces dicen, soy hombre. Porque si ellos hacen caso y dicen, vos te dejas dominar con tu mujer, dicen, vos sos maltratado, vos no mandás en tu casa, le dicen. Pero así que al escuchar esto, el hombre tal vez sea calladito, pero cuando se emborracha ya empieza a salir todo, dice esto y esto. Entre la población joven, la violencia sexual en ocasiones se utiliza de argumento no solamente para coartar la libertad de movimiento de las mujeres, sino para justificar su control como una forma de protección y seguridad por parte de los hombres. Bueno, en San Ignacio en sí ha sido muy diferente lo que es la educación entre ambos sexos. A diferencia de que al varón a veces se le da muchas más oportunidades de tener que salir, divertirse, sin embargo a las mujeres, lo que son las damas en sí, se le da poca libertad o a veces se le autoprotege también, sabiendo a dónde se va a tener que dirigir o con quiénes va a tener que salir. Los padres más que todo tienen una manera muy diferente de educar tanto a sus hijos como a sus hijas. Por ejemplo, aquí en San Ignacio las chicas son más sobreprotegidas por sus padres y también como madres. En cambio a los chicos se les da una libertad más, son más libres, en otras palabras, de hacer lo que quieran. Porque para las chicas, por ejemplo, hay que sí o sí tienen que pedir permiso a sus padres. Pero lo que siempre dicen es que el chico, por ser varón, puede hacer lo que quiera. Bueno, aquí en San Ignacio de Mojo, ¿no?, el machismo se ve mucho a diario, porque a veces las personas aquí, los hombres principalmente, salen de su casa dejándolas a sus esposas solas, ¿no? No existe esa colaboración igual aquí en San Ignacio de Mojo. Bueno, ellos mayormente hacen lo que quieren. Los datos señalan que si bien en la población se reconocen formas explícitas de violencia como la agresión física, insultar, humillar o abusar sexualmente, aún no se identifican formas sutiles como la anulación o diversas formas de control sobre el cuerpo y la sexualidad. En la población joven y adolescente persisten roles y estereotipos de género que influyen directamente en la manera en la que se establecen las relaciones entre mujeres y hombres, lo que puede dar lugar a que aparezcan y se perpetúen en el futuro relaciones de poder, ¿no? Yo creo que estamos, ¿no?, ante un escenario en donde existe todavía una alta e inadecuada interpretación de los mitos del amor romántico. Y esto es clave, ¿no?, porque se convierte en la causante de que se desarrollen creencias e imágenes idealizadas, ¿no?, que en numerosas ocasiones dificulta el que se establezcan, ¿no?, relaciones digamos, sanas, y se puedan establecer inclusive tolerancia a determinados comportamientos abusivos en la población joven y adolescente. También las niñas, los niños y las personas adultas mayores sufren violencia. Algunas formas son a través del castigo físico, la sobreprotección por parte de padres, padrastros o hermanos mayores, el desprecio o la desvalorización. En la década del 90 en Bolivia se implementó la ley contra la violencia intrafamiliar y doméstica, que tenía como objetivo fundamental el de prevenir, atender los casos de violencia y el de sancionar a los agresores. Un avance importante ha sido la creación de los servicios legales integrales
dependientes de los gobiernos municipales para que atiendan, asesoren, orienten y protejan los derechos de las mujeres, sobre todo aquellas que estaban en situación de riesgo de violencia. También se creó la Brigada de Protección a la Familia en la Policía Nacional, que eran las que recepcionaban las denuncias y en coordinación con la Fiscalía se gestionaba las sanciones correspondientes. Junto a esta ley contra la violencia intrafamiliar y doméstica se han realizado otras políticas, se han implementado políticas que estaban orientadas a garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Esta ley reconocía 3 tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia de género, que supone una violación de los derechos humanos y se manifiesta de diversas maneras, grados y tipos, abre varias interrogantes. ¿Por qué, a pesar de los avances legislativos en el país, los actos más violentos siguen cometiéndose en contra de mujeres, adolescentes y niñas? ¿Cuáles son los factores sociales y culturales que inciden en la violencia y dificultan el logro de la igualdad de género? ¿Qué papel tienen las autoridades, la sociedad civil y la población ante este problema? Según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, el municipio de San Ignacio de Mojos cuenta con un total de 2.125 hogares, de los cuales el 36,51% tiene jefatura femenina y el 63,48% jefatura masculina. San Ignacio de Mojos concentra la mayor cantidad de población indígena del departamento, aunque en el municipio coexisten 4 pueblos indígenas: el mojeño, trinitario e ignaciano, Chimán, Yuracaré y Movimas. Aún el mestizaje de siglos se refleja en una buena parte de la población. Además, esta comunidad multiétnica ha visto enriquecida su cultura a través de la declaración de su fiesta nacional, la Icha Pequene Piesta, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las ocupaciones principales de hombres y mujeres se ubican en el sector de la ganadería, la agricultura y la pesca, seguido de la reparación de vehículos, la industria manufacturera y la construcción. Nos alegra muchísimo poder interactuar con la Universidad Complutense de España. Uno de los pilares fundamentales para la universidad es precisamente la interacción social, la extensión, la investigación, y lo que nosotros tenemos que hacer como Facultad de Humanidades es también difundir a través de estos medios, por ejemplo, la investigación que se hace. Esta investigación que además fomenta la actividad académica, la investigación que realizan nuestros estudiantes, comprometidos con el medio. Ellos tienen ese encargo social también para poder retribuir a nuestra población lo que nosotros aprendemos y desarrollamos dentro de las actividades académicas de nuestra facultad. Quiero aprovechar la oportunidad de enviar un saludo a todos ustedes y decirles que estamos presentes y estamos muy de acuerdo de poder trabajar como
con otras universidades, con otras instituciones que apoyen y fortalezcan el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos. La carrera de Sociología está muy comprometido con la investigación social, fundamentalmente con los pueblos de tierras bajas de Bolivia. Y las características de estos pueblos son gente que vive en la Amazonía, con bosques, y sus prácticas y sus saberes son muy importantes para la comunidad en su conjunto. En este sentido, la Sociología de la Universidad Gabriel René Moreno está muy complacido de haber participado en esta investigación, sobre todo para tratar temas tan importantes como la violencia de género y específicamente la violencia contra las mujeres. En el segundo aspecto, hablar de San Ignacio de Mojos es hablar de pueblos indígenas. Esta región concentra la gran cantidad de pueblos indígenas del Beni. Están fundamentalmente 3 territorios indígenas: el Tifnis, que es un multiétnico; el Tim, que es otro territorio indígena multiétnico; y el Timi, que es específicamente el territorio indígena de los pueblos mujeño-ignaceanos en el Beni. Estas poblaciones tienen fuerte tradición en manejo y uso de los recursos del bosque. No se puede entender de manera muy explícita por qué la importancia de los pueblos indígenas en la actualidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un razonamiento muy simple. Allá donde existen pueblos indígenas, existe bosque, existe biodiversidad. Allá donde los pueblos indígenas se están transformando, también estos hábitats naturales están cambiando. Y allá donde no existen pueblos indígenas, han desaparecido los bosques. Esta es la importancia sociocultural fundamental de los pueblos indígenas en el caso del Timi. Y obviamente estamos hablando de poblaciones con fuerte tradición en la interacción con el bosque y sobre todo en valores a la vida. De manera que estos pueblos indígenas, al entrar en relación con otras culturas, pierden estas características y al contrario, toman los malos ejemplos de los vecinos exitosos, y en este caso, por ejemplo, el tema de la violencia. Quizá por esto es muy importante, sobre todo, recuperar los saberes de los pueblos indígenas en términos de la reciprocidad hombre-naturaleza, y esto también implica la reciprocidad entre hombres, mujeres y niños. El sentido de comunidad es muy importante para evitar toda forma de violencia. Y en este sentido, esta investigación, con todos los datos, va a aportar con conocimientos muy importantes, no solamente para abrir las fronteras mentales, sino también para reinventarse y superar los problemas que en este momento vive el pueblo ignaciano. San Ignacio cuenta con un conjunto de fortalezas para enfrentar el problema de la violencia, entre las que se destaca que existe predisposición de las autoridades, instituciones que abordan el problema, interés de coordinación con el proyecto de convivencia y leyes nacionales que reconocen la violencia como un problema público. En este sentido, si bien la población conoce que existen leyes o normas que protegen a las mujeres de la violencia en el hogar, las encuestas apuntan a que aún es elevado el porcentaje de personas que desconocen la normativa. En la actualidad y a través de las reformas que se dieron en Bolivia como Estado plurinacional, se ha aprobado la ley contra todas las formas de violencia, que mejora y supera las normas y la dimensión del problema de la violencia intrafamiliar y doméstica. Esta ley tiene el objetivo también de prevenir, pero previene en diferentes niveles. Uno de ellos es a nivel individual, es decir, que las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos, de manera que puedan desarrollar sus actividades en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la población. Por otro lado, la prevención en la familia, de manera que los miembros de la familia desarrollen acciones y prácticas que sean de orden democrático en razón a la igualdad de género. En la comunidad y las organizaciones que deben realizar programas de prevención y atención en diferentes ámbitos. Y finalmente el Estado a través de leyes, normas y sanciones hacia la violencia.
Esta ley también reconoce ya no solo 3 tipos de violencia, sino 16, y entre ellas la del feminicidio, que implica una sanción penal mucho más fuerte, en tanto que implica la muerte de las mujeres víctimas de violencia. En este marco, además, los servicios legales integrales dependientes de los gobiernos municipales tienen la obligación de atender, orientar y prevenir los problemas de violencia hacia las mujeres. Asimismo, deben realizar gestiones para crear las casas de protección hacia las mujeres que están en situación de riesgo. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, debe gestionar y garantizar las denuncias implementadas por las mujeres en términos de la violencia. Y el Ministerio Público tiene la obligación, a través del Ministerio de Justicia, de diseñar políticas y hacer el avance del cumplimiento de esta ley. Este proceso ha sido importante desde hace más de 20 años porque han trabajado de manera conjunta el Estado, los operadores de justicia, junto con la sociedad civil a través de las organizaciones de mujeres que han reivindicado este tema que es el de la violencia. La violencia hacia las mujeres no es un problema privado, es un problema de orden público. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de intervenir. Y en este sentido, a través de esta última ley aprobada en Bolivia, deben ser los servicios legales integrales los encargados de poder realizar la prevención, la atención y el asesoramiento a mujeres que están en riesgo de sufrir violencia. De ahí que en la investigación que hemos realizado en San Ignacio de Moxos, se identifica el servicio legal integral como una de las bases fundamentales para implementar programas, políticas, acciones que vayan a democratizar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, que la violencia y el maltrato sea erradicado no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los niños, de manera que podamos construir una sociedad más justa, libre de violencia y en condiciones de igualdad. En el abordaje de la violencia, el municipio enfrenta algunas debilidades que deben ser atendidas, como la necesidad de mayores recursos y capacitación al personal técnico, mejora de la coordinación entre instituciones y sectores, un registro único e informatizado que recoja los casos de violencia, así como una mayor prevención y mejora de los servicios de atención a víctimas que no permitan la conciliación de pareja y trabajen por una atención integral y de calidad. Además, es necesario contar con un conjunto de actuaciones eficaces y coordinadas, tanto a nivel nacional como internacional, que incidan no solamente en la sanción de los agresores, sino en su prevención y atención para la plena restitución del daño, protección y garantía del conjunto de los derechos humanos. Porque vivir una vida libre de violencia es un derecho. Porque nada justifica la violencia contra las mujeres. Porque con el esfuerzo de todas y todos podremos contribuir a lograr en nuestra población una convivencia familiar libre de violencia.